Buenos días, hermanos, amigos. De nueva cuenta, me da gusto estar aquí con ustedes en esta mañana y poder tener la oportunidad de hablar un poco de la palabra de nuestro Dios y que por un momento nosotros podamos llegar a entender y comprender algo que quizás sea esa chispa, sea eso algo que encienda, que nuestro espíritu desee saber más y entender más de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no sabemos en qué momento o en qué lugar habrá alguna palabra, algún mensaje, algún pasaje que nos haga cambiar nuestra manera de ser para mejor, para ser mejores cristianos, ser mejores hijos, ser mejores personas entregadas a nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar de un caso en la Biblia, una historia en la Biblia que viene ahí. La Biblia está llena de historias, de cosas sorprendentes, donde personas lucharon, donde personas entregaron su vida por el Señor, donde personas vivieron y caminaron cada día con el Señor hasta el fin de sus días. Pero hoy vamos a ver de un caso un tanto triste, que termina en realidad, que termina en algo gozoso, en algo hermoso, en algo bueno. Imagínense qué sería para ustedes tener una enfermedad contagiosa. Una enfermedad en la cual todo lo que ustedes toquen, todo lo que ustedes se pongan de ropa donde duerman, tenga que ser lavado, tenga que ser quitado, tenga que ser dejado absolutamente para usted. Imagínense un tipo de enfermedad así. Me estoy queriendo dar una idea como podría ser un tipo hepatitis, ¿verdad? Una enfermedad, una tifoidea, ¿verdad? Algo así, algo muy grande, ¿verdad? Que cualquier cosa podría uno contagiar a otras personas. ¿Cómo sería una vida así? Quizás tendríamos que estar encerrados en nuestra casa siempre. Las visitas tendrían que ser a lo mejor a través de una ventana, o quizás puras llamadas por teléfono, porque nadie quisiera ir a nuestra casa porque podríamos contaminar, podríamos enfermarnos y a lo mejor decir, no, dígale por favor que estamos ahí al pendiente, que sus ropas tienen que ser lavadas y hervidas cada vez, sus sábanas, toda la ropa que usted usa, la silla donde se sienta, todo así. ¿Qué clase de vida nosotros podríamos tener? Miren, vamos ahí al Evangelio de Lucas, ahí en el capítulo 8, versículo 40. Lucas capítulo 8, versículo 40. Dice de la siguiente manera, dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva.
El día de hoy, hermanos, vamos a hablar de esta mujer que había estado enferma desde hace 12 años, padeciendo de un flujo de sangre. Y nosotros tenemos que pensar, hermanos, y considerar acerca de los usos y costumbres que había en aquel tiempo. Y cuando nosotros hablamos de este tipo de enfermedad física, el flujo de sangre, nosotros tenemos que ir hacia la Biblia, ¿verdad? También y ver qué es lo que podría ser el resultado o qué podría pasar para alguien que tuviera ese tipo de enfermedad. Miren, vamos a ir a Levíticos, capítulo 15. Capítulo 15, verso 19. Dice: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que le tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre ella que se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como cama de su costumbre. Y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y a él mismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Y al 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Estas eran las leyes que había para el pueblo en aquel tiempo. Y esa mujer vivía bajo estas leyes. Entonces, ahora nosotros podemos darnos una imagen acerca de este tipo de enfermedad. Algo físico. Algo que estaría provocando en ella una anemia. Algo que estaría provocando en su cuerpo un debilitamiento. Era algo físico, pero además ella para el pueblo era considerada inmunda. Todo lo que ella tocare, todo su cama, sus vestidos, todo era considerado inmundo. Ahora la Biblia habla que esta mujer estaba padeciendo de esto, hermanos, por 12 años. 12 años consecutivos. Imagínense cómo sería vivir así durante 12 años. La Biblia no nos habla si ella tenía hijos o no, si ella tenía un esposo o no tenía un esposo, pero si no fuera así, si ella estaría sola, tendría de todos modos tener que vivir aislada, lejos de sus seres queridos. De alguna forma ella tenía dinero. No sé si ella sería hija única y hubiera heredado dinero de sus padres, o de alguna forma ella hubiera tenido ese dinero, pero aún así todo ese dinero ella lo había gastado tratando de curarse y no lo lograba. Y todavía miren lo que dice el Evangelio según Marcos. Miren, vamos a ir a Marcos capítulo 5 verso 26. Fíjense cómo era su sentimiento. Dice: y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Y dice Marcos, dice, antes le iba peor.
sea, tratando ella de aliviarse, tratando ella de sentirse mejor, tratando ella de curarse. Dice Marcos, dice, aún así todavía ella le iba peor. Peor, imagínense tratar uno de aliviarse con un doctor, y va uno al doctor con una esperanza de aliviarse, de sanarse, y termina ese tratamiento y le va peor. Y cada vez que va al doctor le va peor y le va peor. Tanto así, fíjense el verso 29, ahí mismo dice, y enseguida, después que tocó al Señor, dice el verso 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ella consideraba su enfermedad un azote. ¿Qué es eso? Un látigo que está pegándole constantemente en su espalda. El Señor, como parte de su sufrimiento, sufrió azotes. Bueno, esta mujer se compara a esa enfermedad como un azote constante por 12 años. 12 años consecutivos. No solamente ese problema de estar sangrando, sino de ser considerada como alguien inmunda. La gente, yo creo, comúnmente, hey, espérame, no me vayas a tocar. ¿Cómo estás? ¿Verdad? No me toques porque me tengo que ir a bañar. Voy a ser considerado inmundo hasta la noche. Entonces, la gente tendría que tener su reserva. Y aquí te sentaste, sí, no, entonces, ¿dónde no te has sentado? Imagínense todo ese tipo de cosas que tenía que tener la gente con esta mujer. Entonces, no era una vida normal la que ella llevaba. No era algo que ella disfrutaba cada día, no. Había intentado en los límites humanos tratar de curarse gastando todo su dinero. Y ya no había nada más que ella pudiera hacer junto con los hombres. Ya no hay nada que ella pudiera hacer, ir a buscar un médico hasta tal lugar, ir a buscar a alguien en otro lugar, porque ya había intentado todo y había gastado todo su dinero tratando de curarse. Y le iba peor, y le iba peor, y le iba peor. Solo quedaba una solución: Jesús. Solo había una esperanza: Jesús. Dice ahí en el Evangelio de Lucas, estamos leyendo capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 44. Y es algo bien interesante, ¿verdad? Dice, se le acercó por detrás. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Es algo bien interesante esto. Nosotros estamos viendo ahí, está otro, ¿verdad? Dice el verso 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Está este hombre principal de la sinagoga, viene, se para frente a Jesús, se postra a sus pies y le ruega. Se siente con ciertos privilegios para ir y pararse enfrente del Señor Jesús y rogar al Señor Jesús. Ahora, esta mujer, ¿cómo lo hace? Ella ni siquiera quiere pararse enfrente de Jesús. Ella ni siquiera quiere postrarse a los pies de Jesús. Ella ni siquiera espera hablar con Jesús. Ella solamente va por detrás del Señor Jesús. No quiere tener contacto con Él, porque se siente inmunda. Porque toda la gente durante todo el tiempo le ha dicho que era inmunda. Miren, Marcos capítulo 5. Y deberían de marcar ahí porque vamos a estar viendo para los dos. Marcos capítulo 5, versículo 27. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esa mujer no está pensando ir y pararse enfrente de Jesús y rogarle que la sanara. Dice, no,
Yo no necesito hacer todo eso. Es más, yo no me siento ni digna, por decir, de ir y pararme enfrente del maestro y hablarle al maestro. Nomás con que toque su mano. Nomás con que esté ahí y toque su mano. Y se fue por detrás del Señor Jesús. Qué hermoso, hermanos, es venir así a Jesús. Qué hermoso, hermanos, venir así delante del Maestro, con el deseo de tan solo estar cerca de Él. Yo no quiero ni que Jesús me mire, yo no quiero ni hablar con Él, yo quiero estar solamente cerca de Jesús. No venir pensando, ¿qué tanto puedo hacer por el Maestro? Hay mucha gente que dice, no, yo cuando me entregue al Señor voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y voy a hacer acá y voy a ir y hacer todo esto. Esta mujer solo quería estar detrás del Maestro. Cuando nosotros entendemos eso, que no es qué tanto puedo hacer yo por Jesús, sino qué tan cerca puedo estar de Jesús. ¿Qué tan cerca puedo estar del Maestro? Hay gente que está pensando, no, todas las personas que voy a convertir, todo aquello que voy a hacer cuando sea cristiano, mi vida un testimonio a Él. Esta mujer decía, yo solamente quiero tocar el manto del Señor. Yo solo quiero tocar su manto. Lucas capítulo 15, verso 16. Lucas capítulo 15, versículo 16. Está este hombre, el hijo pródigo. Dice la palabra de Dios, dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Se fijan? La condición de este hombre también. Él se pone a pensar en su padre. Él se pone a pensar de las cosas maravillosas que hay con su padre. Pero, yo soy hijo de aquel, yo voy a ir y me voy a parar ahí y me tiene que dar de comer. No, dicen, no, yo ya no quiero ni, ¿qué tiene? No quiero ser tu hijo, hazme un trabajador tuyo nada más. Así esta mujer dice, yo nomás quiero tocar el borde, yo nomás quiero alcanzarlo y tocarlo, no, es lo que yo quiero nada más. Este hijo dice, yo solo quiero ser un jornalero de él. Yo no quiero ser hijo otra vez, yo quiero estar cerca de él, trabajar para él y ser alimentado por él. No quiero gozar de todos los privilegios, de todas las cosas que yo tenía con él, yo nomás quiero estar allí. Y es cuando nosotros tenemos que pensar, ¿qué es lo que yo quiero del Señor? ¿Qué es lo que yo busco en el Señor? Quiero todas sus bendiciones, quiero todos los privilegios, la prosperidad y todas las cosas que yo puedo obtener. ¿O quiero simplemente estar cerca de Jesús? Hay un himno que dice, ¿verdad? Cerca, más cerca de ti, Señor. Dios quiere que te acerques a Él. Dios está esperando que cuando menos voltees hacia Él. Dios no está esperando que hagas grandes maravillas, grandes cosas, no. Dios quiere que la gente voltee hacia Él, que encamine sus pasos hacia Él. Hay gente que dice, no, yo quiero cambiar, yo quiero hacer todo eso, y ya cuando haga todo eso, entonces me acerco a Él. ¿Cómo nos vamos a acercar? Como los fariseos, pensando que somos justos delante de Él y que ahora sí tenemos el derecho de acercarnos, de pararnos frente a Él
y demandarle cosas. Porque mira, Señor, ya soy justo. Mira, Señor, ya estoy bien para presentarme delante de ti. O queremos presentarnos delante de Él y tan solo nomás estar cerca de Él. ¿Qué tiene que no me mires, Señor? ¿Qué tiene que no me hables? Yo nomás quiero estar cerca de ti, Señor. ¿Qué tiene que ya no me digas, hijo? ¿Qué tiene? No, ¿qué tiene? Que todo, que no me den ni el anillo ni los zapatos. Que sea un trabajador para ti, pero yo quiero estar en tu casa, Señor. Es la condición con la que nosotros nos acercamos al Señor. Dice la palabra de nuestro Dios que a esta mujer, dice, al instante se detuvo el flujo de su sangre. Al instante. Cuando este hijo pródigo camina hacia su casa, dice que el padre lo ve. ¿Y qué pasó? Sale corriendo a su encuentro. En cuanto esta mujer toca el borde, el Señor voltea y dice, alguien me tocó. ¿El Señor no sabría quién lo tocó? Sí. Pero el Señor quería demostrarle a esta mujer que al instante Él estaba ahí para sanarla a ella. Al instante. Dice que cuando ella tocó el borde, cesó al instante, fue sana. Es lo que el Señor quiere contigo. Es lo que el Señor quiere con nosotros. Jesús sanó a esta mujer. Jesús le había visto venir. Jesús no desprecia, hermanos, una fe tan grande. Amigos que están entre nosotros, si te has dado cuenta que eres pecador y que nada puedes hacer por tu pecado, es momento de caminar hacia Jesús. Es momento de caminar hacia Él y decir, si tan solo alcanzaré yo a tocar el borde de su manto, seré salvo. Dice el verso 45 ahí de Lucas capítulo 8, versículo 45. Dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? ¿Quién es el que me ha tocado? ¿Por qué el Señor Jesús, hermanos, hace esta pregunta? Bueno, para entender esto, hermanos, vamos a ir al verso 43. Dice la palabra, dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. 12 largos años ella estaba padeciendo de esa enfermedad. Acuérdense, su cama, su silla, sus vestidos, las personas, todo lo que ella tocaba era inmundo. ¿Se acuerdan? Todo lo que ella tocaba o quien la tocara era inmundo. Para ella sería muy común escuchar una frase, ¿verdad? De su familia, de sus amigos, de sus conocidos, de aquellos que la amaban, que le dijeron, no me toques. ¿Por qué? Porque me tengo que bañar, me tengo que purificar, tengo que lavar mis ropas, tengo que ser inmundo hasta la noche. Entonces, era una frase, ¿verdad?, que ella tenía muy en su mente, ¿verdad? No debo de tocar a nadie. ¿Por qué? Porque hay este problema. Pasa esta situación. Entonces, aquella persona que fuese tocada por ella, pues ya sabemos lo que tenía que pasar. Cuando el Señor Jesús le dice, ¿quién me ha tocado? ¿Cómo se sentiría esta mujer, hermano? ¿Cómo se sentiría? Dice la palabra de su Dios. Dice el verso, dice, y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Dice, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Ella tocó y se ocultó, se sintió sana y se ocultó. Que dijo, ya la hice, ¿verdad? Me quedé curada y no pasó nada, ¿verdad? No. Pero se ve descubierta. ¿Quién me ha tocado? Imagínense esas palabras en esta mujer.
¿quién me ha tocado? Toda la gente dice, no me toques, no me toques. ¿Por qué me tocas? Ah, ya me tocaste otra vez. Así de lejos, no me toques. Era algo que ella tenía que estar sufriendo día tras día, año tras año, por 12 años. Y el maestro le dice, ¿quién me ha tocado? ¿Y qué hacía ella con lo que tocaba? Lo hacía inmundo. Y ahora ella podría haber pensado y haber dicho, he tocado al maestro, lo he hecho inmundo. He tocado al maestro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella podría haber hecho inmundo al maestro. Se supone que nadie podía tocar, pero no fue eso lo que vino a hacer el maestro, hermanos. Miren, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21. El apóstol Pablo, hablando a los Corintios, capítulo 5, segunda carta, verso 21, dice, al que no conoció pecado, ¿verdad? ¿Quién? Jesucristo. Dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Jesús no pudo hacerse inmundo, pero para sanar a esta mujer, lo hizo. Isaías capítulo 53, un pasaje que me gusta leer mucho cuando participamos de la mesa del Señor. ¿Por qué? Porque me pone en esa meditación. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, fíjense lo que dice aquí el verso 4, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y con su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó nuestras heridas. Y en ese momento, nuestro Señor Jesucristo sintió que había salido poder de Él. Es lo que Él había venido a hacer. La fe es muy importante para acercarse a Jesús. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que acercarnos con fe a nuestro Dios. Jesús se encontraba rodeado de muchas personas, y era lo que los apóstoles decían, es imposible, maestro, que las personas no te toquen. Cuando nos reunimos, muchas personas vienen, muchas personas reciben de buena gana la palabra, los folletos, las invitaciones, mas sin embargo muchos de ellos no vienen al Señor. ¿Verdad? Nosotros repartimos folletos, invitamos personas a la iglesia, predicamos a nuestros amigos, repartimos folletos, invitaciones, y hacemos obra ¿para qué? Para que las personas conozcan y escuchen acerca del Evangelio, pero muchos de ellos no vienen al Señor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, nosotros esperamos que un día su fe sea lo suficientemente grande para tomar la decisión de confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios, de arrepentirse de sus pecados, de ser bautizados para el perdón de los pecados, y entonces ellos pueden venir a formar parte de la familia de nuestro Dios. Miren, Lucas capítulo 15, Evangelio según Lucas capítulo 15, verso 17. Dice, hablando de este hijo pródigo, dice, y volviendo en sí, dijo,
¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Es lo que nosotros esperamos de la gente. Que un día ellos, pensando, diciendo, ¿cuántos cristianos no hay en la iglesia? ¿Cuántas personas no hay que se han entregado al Señor? Y tienen las bendiciones de Dios. Son considerados personas salvas. Tienen a Dios por Padre. Pueden orarle, pueden pedirle a Él lo que sea. Y yo aquí, ¿verdad?, perezco de hambre. Cristo es la solución a nuestros problemas. Cristo es la solución a nuestras enfermedades. Esta mujer por 12 años había padecido de esa enfermedad. Y no solamente de la enfermedad, sino de ser considerada por inmunda, cuidándose de no tocar a nadie, de no contaminar a nadie. Ahora ella está descubierta delante del Señor. Es muy probable que la mayoría de las personas estuvieran molestas con ella. Entre la multitud, imagínense cuánta gente no estaría tocando a esta persona. Es probable que hasta fuera oculta, ¿verdad?, que no la reconociera. Y ahora ella se ve descubierta. Con razón ella viene, dice la palabra de su Dios, el verso 47, dice: entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, ¿verdad? No es de extrañarnos nosotros que veamos esta expresión donde dice temblando y postrándose a sus pies. Ahora sí se puso delante del Señor, ahora sí se postró delante del Señor, temblando. ¿Qué había hecho? Imagínense su mente, ¿verdad? ¿Qué hice? Ya hice inmundo al Señor, y entonces le dice todo. Pero Jesús, en su grande amor, hermanos, amigos, ella escucha algo que jamás había pensado ella que iba a escuchar. Miren, capítulo 8, versículo 48. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es nuestro Dios bendito. Cuando nosotros somos considerados pecadores, cuando nosotros somos considerados todas nuestras obras como trapos de inmundicia, cuando el Señor no quiere ni voltear a vernos a causa de nuestro pecado, a causa de nuestras malas obras, a causa de aquellas cosas que hemos hecho mal delante de Él. De repente el Señor voltea y nos dice: ve en paz, tu fe te ha salvado. ¿Por cuántos años hemos estado sufriendo en el pecado? ¿Por cuántos años hemos tenido ese azote que es el pecado en nuestras vidas? Miren, Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Versículo 11. Dice el verso 10, hablando, ahí el profeta dice: principales de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarte delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas. Mi alma me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Son palabras de nuestro Dios. A todos aquellos que están en pecado, a todos aquellos que vivimos en pecado, así dice el Señor: dice, estoy
harto. No quiero más eso. Pero cuando nosotros entendemos nuestra condición y aceptamos lo que Dios ofrece para nosotros. Miren, Hechos capítulo 2, versículo 37. Dice el verso 36, hablando el apóstol Pedro a todos aquellos que estaban reunidos ahí, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ¿verdad? Esta gente al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando nosotros entendemos nuestra condición delante de nuestro Dios y que nosotros no podemos hacer nada como esta mujer, es cuando nosotros tenemos que clamar: si tan solo, ¿verdad?, tocar el borde del manto del Señor, si tan solo me acercara lo suficiente al Señor para estar cerca de Él. Dice Juan capítulo 3, versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Acércate a Jesús. No esperes a que pasen 12 años en el pecado y luego te des cuenta que no puedes hacer nada. No, hoy la solución es Cristo Jesús. Y no tienes por qué padecer tanto por tanto tiempo, si la salvación está hoy en Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 3, el último pasaje que vamos a leer. Primera carta del apóstol Pedro capítulo 4, versículo 3. Y quiero que lo hagan suyo este pasaje, que lo hagamos nuestro. Dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraje. Ya fue bastante el tiempo. El tiempo que estuvimos en el pecado ya fue suficiente. No tienes por qué seguir ahí. No tienes por qué continuar sufriendo como esta mujer. Cuando vio la oportunidad de tocar al Maestro, de estar cerca de Él, 12 años sufriendo con esta enfermedad. 12 años. ¿Cuántos años estás sufriendo en el pecado? ¿O será que aún no comprendemos algunos la situación, nuestra condición? Si Jesús viniera en este instante, ¿a dónde iría? ¿A dónde iría? Hay dos lugares: el cielo o el infierno. El de saber a dónde iríamos nos habla y nos da a entender cuál es nuestra condición. El pecado te hace inmundo delante de Dios. Él solo quiere que te acerques y toques su mano. Es decir, Él solo quiere que tengas fe en Él. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, le dijeron al carcelero de Filipos. Solamente cree. De ahí empieza todo lo que es nuestra salvación. Esta mujer creía fielmente y decía: yo si tan solo tocare su mano, seré salvo. Si tan solo creyeres en el Señor Jesús, serás salvo. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a hacer todas las demás cosas que Jesús te pide para que seas salvo. Pero tienes que creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.